Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi al-ajma'in. Ma'bad. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la escuela Hanbali. El fundador de esta escuela fue el Imam Ahmad, cuyo nombre fue Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, nacido en Bagdad en el año 778. El Imam Ahmad se convirtió en uno de los principales preservadores de la memoria y narradores de hadís de su época, centrándose en el estudio del ahadith. Estudió también jurisprudencia y las ciencias de la hadís de la mano del Imam Abu Yusuf, el famoso estudiante de Abi Hanifa, así como del propio Imam Shafi'i. El Imam Ahmad sufrió varias persecuciones por parte de los califas de su época, debido a que estos habían adoptado la filosofía Mu'tazila. Recordemos que los Mu'tazila son una escuela de Aqida de la época del Imam Ahmad. Fue encarcelado y golpeado durante 2 años por orden del califa al-Ma'mun, que gobernó entre el 813 y el 842, debido a su rechazo del concepto filosófico de que el Corán era creado. Más adelante fue liberado y continuó enseñando en Bagdad, hasta que al-Wazir se convirtió en califa en el año 842, gobernó hasta el 846 y reanudó la persecución. Por ello, el Imam Ahmad dejó de enseñar y se mantuvo escondido durante 5 años hasta que el califa Mutawakkil, quien gobernó entre los años 847 y 861, llegó al poder. Este terminó la Inquisición permanente, expulsó a los eruditos de la corriente Mu'tazila y rechazó de forma oficial su filosofía. Ahmad continuó enseñando en Bagdad hasta su muerte en el año 855 de la era cristiana. ¿Cómo fue la formación de la escuela hanbalita? La principal preocupación del Imam Ahmad era la compilación, narración e interpretación de la hadís, a tal punto que compiló uno de los grandes textos de hadís llamado Al-Musnad del Imam Ahmad. Su método de enseñanza consistía en dictar las narraciones de su vasta colección conocida como Al-Musnad, que contenía cerca de 30.000 ahadíces, así como las opiniones de varios de los compañeros del profeta relacionados con su interpretación. Luego aplicaba las narraciones o el dictamen a diversos problemas existentes. Si era incapaz de encontrar un hadiz o opinión apropiado para la resolución de un problema, ofrecía su opinión propia, aunque prohibiendo a sus estudiantes que registraran por escrito tales soluciones que él había deducido. En consecuencia, su madhab no fue registrado por sus estudiantes, sino por los estudiantes de estos, es decir, las segundas generaciones. ¿Cuáles fueron las fuentes de la ley de la escuela Hanbali? Primero que todo, el Corán. Para el Imam Hanbal no existía diferencia alguna en el modo en que veía el Corán y el modo en que lo veían los demás grandes imames y el modo en que lo veían quienes le precedieron. En otras palabras, el Corán se le dio preferencia sobre todo lo demás bajo toda circunstancia. La segunda fuente fue la Sunna. De igual modo, la Sunna del profeta ocupó la posición número 2 entre los principios fundamentales utilizados por el Imam Ahmad en la deducción de las leyes. La única condición que estipuló es que la narración en cuestión debía estar ligada en su cadena de forma ininterrumpida hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, que el hadís tenía que ser marfu. La tercera fuente fue el consenso de los compañeros del profeta. El Imam Ahmad reconocía a la opinión consensuada entre los compañeros y la colocó en la tercera posición entre los principios fundamentales.
Sin embargo, desacreditó cualquier afirmación de consenso fuera de la época de los compañeros y la tachaba de incorrecta debido al vasto número de eruditos y su dispersión por extensos terrenos del imperio musulmán. En su opinión, el consenso o ijma después de la era de los compañeros era imposible. La cuarta fuente eran las opiniones individuales de los compañeros del profeta. Cuando al imán Ahmad se le presentaba un problema en una cuestión sobre la cual los compañeros habían expresado opiniones contradictorias, él, al igual que el imán Malik, daba crédito a todas las diversas opiniones individuales. Debido a ello, se desarrollaron en su escuela muchas instancias de opiniones populares para el mismo caso, o opiniones diversas y plurales para el mismo caso. La quinta fuente, y esta fuente él la introduce, los demás imames no la habían tomado en cuenta, son las narraciones débiles. El imam Ahmad toma como fuente de jurisprudencia al hadith al-da'if para discriminar en relación con una cuestión para la cual ninguno de los principios anteriores pusiera a disposición una solución. El imam solía preferir el uso de un hadith no auténtico antes que aplicar su propia deducción por analogía, es decir, anteponía el hadith da'if a el qiyas. No obstante, esto sería bajo la condición de que la debilidad de la narración no se debiera a que alguno de sus narradores hubiera sido clasificado como fasek, es decir, una persona que llama al caos, perverso o como kadheb, mentiroso. La sexta fuente fue la analogía, el qiyas, la cual la colocaba en último lugar cuando no hubiese otro mayor principio que pudiera ser aplicado de forma directa. Ahmad aplicaba de muy mala gana, el principio de la analogía y deducía una solución basada en uno o más de los principios previos. En cuanto a los principales estudiantes de la escuela Hanbalita, tenemos sus dos hijos, Saleh y Abdullah. El imán Bukhari y el imán Muslim, los compiladores de las colecciones de ahadís más destacados, estuvieron entre los grandes eruditos que estudiaron del imán Ahmad. ¿Quiénes fueron los seguidores o dónde se encuentran los seguidores de la escuela Hanbali? La mayoría de los seguidores de esta escuela pueden encontrarse hoy día en Palestina y Arabia Saudita. Su supervivencia en Arabia Saudita, después de haber desaparecido completamente en cualquier otro lugar del mundo musulmán, se debe al hecho de que el fundador del movimiento reformador, llamados por algunos wahabismo, Muhammad ibn Abdul Wahid, estudió de eruditos de la escuela Hanbali y con ello se volvió oficialmente el madhab o la escuela del movimiento wahabita. Cuando Abdulaziz ibn Saud capturó la mayor parte de la península arábiga y estableció la dinastía saudí, hizo de la escuela Hanbali la base del sistema legal del reino saudita. En resumen, los principios de la escuela hanbalita son muy cercanos a los de la escuela shafi'ita. El primero de ellos es que, existiendo evidencia en el Corán o la Sunna, no es necesario recurrir a ninguna otra fuente. Si se cuenta con un hadith que ha alcanzado la categoría de auténtico o sahih, no se dará preeminencia a ninguna otra fuente, tal y como la práctica de las gentes de Medina, la analogía, el razonamiento propio, los dichos de un compañero o el consenso basado en la falta de conocimiento respecto al tema en disputa. Como segundo punto, si no se cuenta con un texto proveniente del Corán o la Sunna, se debe recurrir a la opinión de los compañeros del profeta sobre la materia en cuestión. Si se encuentra una opinión de un compañero que no ha sido refutada por otro, se juzgará en base a ella, prefiriendo la opinión del compañero sobre la analogía que cualquier otra práctica. Si hubieren diferencias de opinión entre los compañeros respecto de una materia en particular, se preferirá aquella que más se acerque a los textos del Corán y la Sunna. Si no se pudiera llegar a determinar
cuál de ellas es más cercana a las fuentes primarias, se aconseja abstenerse de emitir un juicio y reportar objetivamente la controversia a un maestro. Cualquier hadith cuya autoridad no esté cuestionada será válido para la escuela Hanbali, salvo que entre en contradicción flagrante con prácticas establecidas, la opinión de un compañero o el consenso de los compañeros. En términos generales, por lo tanto, el hadith tendrá primacía sobre el qiyas, sobre la analogía. La analogía solo se utilizará en aquellos casos en los que los procedimientos descritos en los puntos anteriores no sean factibles. El principio de Sadd Darai o bloqueo de los significados se acepta por parte de la escuela Hanbali. Con relación a las demás escuelas, vamos a empezar hablando de la escuela del Imam al-Auza'i. Su fundador fue el erudito sirio Abdurrahman ibn al-Auza'i, que nació en Baalbek en el año 708 después de Cristo. Se volvió reconocido como uno de los principales eruditos de la hadith del siglo VIII. De hecho, actualmente una universidad islámica en Beirut lleva su nombre, la Universidad del Imam al-Auza'i, y se opuso al uso exclusivo de la deducción por analogía y otras formas de razonamiento en casos donde hubieran disponibles textos claros del Corán y la Sunna. El Imam al-Auza'i pasó gran parte de su vida en Beirut, en donde murió en el año 774, pero su escuela se extendió por Siria, Jordania, Palestina y el Líbano, así como por el Andaluz, actualmente España. ¿Cuáles fueron las causas de la desaparición de la escuela del Imam al-Auza'i? Esta escuela permaneció como la principal escuela de pensamiento en Siria hasta el siglo X, cuando Abu Zar'a Muhammad bin Usman de la escuela Shafi fue nombrado juez de Damasco. Abu Zar'a inició la costumbre de dar un premio de 100 dinares a cualquier estudiante que memorizara el libro básico de jurisprudencia de Shafi, Mukhtasar al-Mizani. Naturalmente, esta práctica hizo que la escuela Shafi'i se extendiera con rapidez por Siria y el número de seguidores de al-Auza'i continuó disminuyendo hasta el siglo XI, en el que ya no quedaba ninguno. No obstante, sus contribuciones a la ciencia de la jurisprudencia fueron registradas y permanecen hasta el día de hoy en la mayoría de las obras de jurisprudencia comparada. La escuela Zaidi, cuyo fundador debe su origen a uno de los bisnietos del imán Ali ibn Abi Talib, a través de su hijo Hussein, el imán Zaid. El padre del imán Zaid, Ali Zain al-Abidin, era bien conocido por su gran conocimiento legal y su narración de la hadith. Nació en Medina en el año 700. Zaid ibn Ali pronto se convirtió en uno de los principales eruditos de la familia Alawi. Narró ahadís de todos sus familiares, incluyendo su hermano mayor Muhammad al-Baqir. Sí, es su nombre. Zaid amplió su conocimiento viajando a los demás principales centros de aprendizaje en Irak, como Kufa, Basra, Wazid, donde se sentó e intercambió puntos de vista con sus contemporáneos como Abu Hanifa y Sufyan az-Zawri. El califa Umayya Hisham ibn Abdul Malik, que reinó entre el 724 y el 743, nunca perdió la oportunidad de degradar y humillar a la familia Alawi. Y Zaid ibn Ali solía ser escogido de forma individual como blanco de abuso. No se le permitió abandonar la ciudad de Medina sin el permiso del gobernador, y sus peticiones de permiso eran a menudo rechazadas. Eventualmente, Zaid se convirtió en el primer descendiente de Ali en tratar de arrebatar el califato de los omeyas tras la catástrofe de Karbala. Viajó secretamente a Kufa, en donde se unió secretamente a los shías de Irak, Wazid y otros lugares, y se preparó
para combatir en la batalla contra los omeyas. Algunos de sus familiares le advirtieron que tuviera cuidado de no confiar en los habitantes de Kufá, ya que fue su traición al imán Hussein la que le llevó a su trágica muerte, pero Zaid no prestó atención a sus advertencias. Antes de que completaran sus preparaciones, aparecieron disputas entre sus nuevos seguidores cuando averiguaron que no consideraba a los primeros califas, Abu Bakr y Omar, como apóstatas que arrebataron el califato a su abuelo Ali. La mayoría de sus seguidores se separaron de él y declararon a su sobrino Ja'far as-Sadiq como el imán de la época, en lugar de Zaid. El ejército de Hisham se aprovechó de la confusión y atacó por sorpresa a Kufá. Poco más de 400 seguidores estuvieron al lado del imán Zaid y fue muerto durante la lucha que sobrevino. ¿Cómo fue la formación de la escuela Zaidi? El imán Zaid era un erudito preocupado principalmente con la narración de la hadís y la recitación del Corán. Enseñó en círculos de aprendizaje en las ciudades de Medina, Basra, Kufá y Wasit, y debido a esto tuvo gran número de estudiantes. El método utilizado por Zaid era el de mencionar narraciones y enseñar el arte de recitar el Corán. Si se presentaban preguntas de índole legal, la resolvía o escogía una opinión de uno de sus contemporáneos, como el jurista Abdurrahman ibn Abi Layla. Las promulgaciones de la escuela no eran dictadas ni registradas por el propio Zaid, sino por sus estudiantes. ¿Cuáles eran las fuentes de la ley de la escuela Zaidí? Los juristas de la escuela desarrollaron las siguientes fuentes a partir de dictámenes del imán Zaid, como base a partir de la cual deducir las leyes islámicas. La primera de las fuentes es el Corán, el cual fue considerada la fuente primaria de la ley islámica. El ejemplar existente del Corán era considerado completo, libre de las supuestas sustracciones afirmadas por la secta Shia, la secta Shia extremista. La segunda fuente fue la Sunna, es decir, las acciones, dichos y aprobaciones del profeta, los cuales fueron considerados como la segunda fuente de la ley islámica en importancia. La Sunna no se limitaba a las narraciones de la familia Alawi o sus seguidores, sino que incluían a todos los narradores fiables. Los dichos o dichos de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, es decir, los dictámenes y afirmaciones de Ali que no fueran simplemente sus opiniones personales, eran considerados por el imán Zaid como parte de la Sunna. Es decir, si Ali no decía o dejaba entrever que lo que expresaba eran sus opiniones, entonces Zaid asumía que era algo procedente del profeta. Sin embargo, no aceptaba cualquier cosa que se atribuyera a Ali y en ocasiones dictaba fallos contrarios a lo que se afirmaba que eran fallos de Ali. Por ejemplo, existe información de que Ali expresó que el zakah podía tomarse de huérfanos, mientras que Zaid opinó que no era el caso. La cuarta fuente fue el consenso de los compañeros del profeta. El imán Zaid reconoció el consenso de los compañeros como fuente de ley islámica. Por tanto, pese a que sentía que su abuelo Ali era más apto para el liderazgo que los califas Abu Bakr, Omar y Uthman, la aceptación unánime de su califato por parte de los compañeros lo hacía, en su opinión, algo que debía ser aceptado legalmente. La quinta fuente fue la analogía o el qiyas, que de acuerdo a los juristas de esta escuela, tanto el principio de preferencia como el de bienestar implicaban alguna forma de deducción por analogía. En consecuencia, la consideraban como parte de lo que en otras escuelas era simplemente denominado deducción por analogía o qiyas. La sexta fuente era el intelecto o aql, el cual fue considerado como parte de la ley islámica en casos donde ninguna de las fuentes anteriores era aplicable. De joven, el imán Zaid conoció y de hecho estudió de Wazil ibn Ata, fundador de la escuela de pensamiento Mu'tazil,
Los Mu'tazil fueron los primeros en proponer el principio del intelecto como fuente de ley. Cualquier cosa que el intelecto considerara bueno, lo era, y cualquier cosa que éste considerara malo, lo era. No obstante, de acuerdo a la escuela Mu'tazila, el intelecto se colocaba justo después del Corán y la Sunna, y por tanto rechazaba la deducción por analogía, así como las opiniones de los compañeros del profeta, mientras que el imán Zayd colocó el principio del intelecto al final y reconoció la validez del uso de la analogía. Los principales estudiantes de la escuela Zaydí incluyeron las opiniones de otros eruditos de la familia Alawi, así como de contemporáneos de Zayd. Entre los más notorios estudiantes estuvieron Abu Khalid Amr ibn Khalid al-Waziti, quien murió en el 889 después de Cristo, y es quizás el más famoso de los estudiantes del imán Zayd. Pasó mucho tiempo con él en Medina y le acompañó en la mayoría de sus viajes. Amr compiló las enseñanzas del imán Zayd en dos obras principales tituladas Maimur al-Hadith o Compendio del Hadith y Maimul Fiqh o Compendio de Jurisprudencia. Son conocidos de forma colectiva como al-Maimur al-Kabir o el Gran Compendio. Pese a que la primera obra es titulada Al-Majmu' al-Hadith, la segunda es titulada Al-Majmu' al-Fiqh y el compendio se conoce de forma colectiva como el Majmu' al-Kabir. Ahora sí, pese a que todas las narraciones del Majmu' al-Hadith son de la familia Alawi, todas tienen narraciones que coinciden con los seis principales libros de Hadith. El segundo entre sus estudiantes fue el Hadi Ila al-Haq Yahya ibn Husayn, quien vivió entre el 860 y el 991 después de Cristo. Dado que los Zaydí no se limitaban a las opiniones del lado de Hussein de la familia Alawi, por tanto las opiniones de Al-Qasim ibn Ibrahim al-Hassani, quien vivió entre el 787 y el 857 después de Cristo, conocido como el Qadi al-Qasim, se volvió conocido por su erudición. También se incluyeron entre las opiniones de la escuela al-Zaydí. Sin embargo, de un impacto incluso mayor sobre la escuela fue responsable el nieto de Qasim, al-Hadi Ila al-Haq, que fue nombrado imam de Yemen. Un estado islámico fue establecido en Yemen de acuerdo a la escuela Zaydí, lo cual le dio una firme base y aseguró su supervivencia hasta hoy día. Al-Hasan ibn Ali al-Husayni, conocido como Al-Nasir al-Kabir, era contemporáneo de Al-Hadi. Enseñó la escuela Zaidi en Dailam y en Gilan. Fue un gran erudito y está considerado por sus sucesores como el vivificador de la escuela. Los seguidores de la escuela al-Zaidi hoy día se encuentran principalmente en Yemen, donde es la escuela de la mayoría de sus habitantes. En el caso de la escuela Laisi, su fundador, el imán al-Lais ibn Sa'ad, quien nació en Egipto, hijo de padres persas en el año 716. El imán al-Lais, tras un estudio extenso de todas las disciplinas de aprendizaje islámico conocidas en su época, se convirtió en el principal erudito de Egipto. Fue contemporáneo con el imán Abu Hanifa y el imán Malik. De hecho, debatió con el imán Malik por correspondencia sobre varias cuestiones de ley islámica, una de las cuales fue la inclusión de Malik
de las costumbres medinenses como fuente independiente de la ley islámica. ¿Cuáles fueron las causas de la desaparición de la escuela? La escuela del imán al-Lais desapareció poco después de su muerte en el año 791 por varias razones. La primera de ellas fue que nunca cumplió, dictó ni instruyó a sus seguidores a que registraran sus opiniones legales y sus pruebas de acuerdo a su interpretación del Corán, la Sunna y las posiciones legales de los compañeros del profeta. Por tanto, muy poco queda de esta escuela, a excepción de unas pocas referencias existentes en libros tempranos de jurisprudencia comparativa. La segunda razón es que el número de estudiantes de al-Lais fue reducido, y puesto que ninguno de ellos se convirtió en jurista notable, no estaban en posición influyente de popularizar el madhab. La tercera razón fue que el imam al-Shafi'i, uno de los juristas más sobresalientes, se estableció en Egipto inmediatamente después de la muerte de al-Lais, y su escuela rápidamente destituyó o opacó la escuela del imam al-Lais. Resulta interesante señalar que el imam al-Shafi'i, que estudió de forma extensa del imam Malik y de los estudiantes del imam al-Lais, recalcó, según información existente, que al-Lais era mayor jurista que Malik, pero sus estudiantes lo descuidaron. En nuestra próxima clase estudiaremos las escuelas restantes, de las cuales algunas ya han desaparecido y otras sobreviven, pero son escuelas muy pequeñas que no tienen gran peso jurídico, pero que tienen algunas opiniones de importancia que luego estaremos viendo. Por lo pronto, les invito a ponerse al día con las actividades de la plataforma y a seguir estudiando como hasta ahora. As-salamu alaykum.